tardes. Bienvenidos a su programa Voces de la Historia. En nombre del titular del programa, Ignacio Lagarda, le damos la más cordial de las bienvenidas. Él no pudo asistir por cuestiones laborales, pero le damos un cordial saludo, al igual que a todos ustedes que nos ven, y le deseamos un feliz 2017. Este año en el programa Voces de la Historia los vamos a dar a conocer programas referentes pues, a la historia, a Sonora, México, para que usted esté informado, para que usted sepa de la historia. Vamos a difundir la historia. Para eso hoy tenemos a un invitado, el doctor Miguel Ángel Grijalva Dávila. Él es el creador de la página Un Día Como Hoy en Sonora. En la página de Facebook, Twitter, Instagram, lo pueden encontrar, síganlo. Hay personajes, hay datos muy curiosos, personajes que conocemos en la cotidianidad, hay los museos que están, las calles, y personajes no tan conocidos. Y él los rescata de la historia, nos presenta su biografía, nos presenta lo que ellos hicieron, dónde estudiaron y el impacto que generaron no solamente en Sonora, sino en México y muchos en el mundo. Le damos la más cordial bienvenida. Miguel Ángel, bienvenido. Muchas gracias, Aldo. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, un día como hoy en Sonora pasó algo digno de ser recordado y yo empecé ahí la página. Bueno, no soy muy adepto a difundir mi vida personal en las redes sociales, pero bueno, veía que un amigo que es músico pone sus canciones, un amigo que dibuja pone sus... Bueno, yo estudio historia, dije, bueno, voy a difundir la historia y efectivamente hay muchas cosas ahí que... Y es muy buena página, muchos nos han comentado que les gusta mucho y el que no la ha visto estamos seguros que les va a gustar. Así es, síganla, los invitamos, sigan a la Sociedad Sonorense también. Así es. Y claro, sí hay que tratar de hacer lo más posible porque sea entretenido esto, ¿no? Buscar datos curiosos, uno ya que se ha metido se está dando cuenta que la historia es un mundo, es un mundo, sí es, hay un drama, hay cosas increíbles, uno no se imagina que en Sonora pasó esto o aquello. Está llena de datos interesantes. Así es, hay muchos también nuestros compañeros de la Sociedad Sonorense de Guaymas que... Claro, sí, también es una página ahí muy activa, que la que ellos manejan y lo que han estado haciendo sí se ve ahí. Ya uno se mete en las redes sociales, va ubicando, ¿no? Quienes están trabajando ahí en el mismo sector que uno. Sí, todos estamos con un frente transversal, ¿no? Así es. Difundiendo. ¿Qué tal si damos inicio? Perfecto, sí, cómo no. Vamos a ir con la primera imagen, que sería en enero. Como un estilo efemérides. Así es, aquí les vamos a difundir ¿Qué vemos en pantalla? 12 efemérides, esta es la primera, la del mes de enero. Hoy tenemos a Ignacio Pesqueira, que el nombre... ¿Quién no conoce? ¿Quién no conoce efectivamente Ignacio Pesqueira? Fue un personaje, pues, siglo XIX en Sonora, no se explica sin él, yo creo. Así es. Y bueno, en enero, el 4 de enero murió, él murió el 4 de enero, hoy es el aniversario 131, aniversario luctuoso 131, murió en Arizpe, Ignacio Pesqueira, donde nació también, aunque cuando él nació era Arizpe, todavía era Nueva España, ¿no? Aunque luego ya murió, ya era México, ¿no? Él nació en 1820, si mal no me falla la memoria, y murió el 84 del siglo XIX, 1800. Y bueno, fue todo un personaje, desde que él nace, él era parte de una familia pues prominente de liberales, de ricos, que tiene suficiente dinero para enviarlo a estudiar a España, estudió en España, vuelve y rápido se mete a la vida militar. Ignacio Pesqueira realmente haber pasado... De los 64 años de vida que tuvo, yo creo que 50 los pasó en guerras, estuvo así, volviendo, se metió en la guerra contra apaches y contra grupos étnicos en resistencia. Luego pelea contra mexicanos del bando conservador, luego pelea contra invasores estadounidenses, luego contra invasores franceses, luego contra mexicanos otra vez. Entonces, toda la vida estuvo en guerra. Realmente yo creo que uno revisa la vida de Ignacio Pesqueira y se sorprende de que no haya muerto, ¿no? Digo, tuvo heridas, ¿no? Claro que sí, pero... Cicatrices de batalla. Tenía sus cicatrices de batalla. De hecho, ¿cómo le dicen? Su bautizo de armas, por así llamarlo, fue contra los apaches. Rápido sufrió una herida él, ahí en una correría por ahí. Pero bueno, llegó a viejo y murió de viejo en la tranquilidad de su casa, lo cual está totalmente en contra de lo que fue toda su vida, ¿no? Pero ahorita en el 2017
diríamos, ir a estudiar a España, pues hay que buscar recursos, hay que buscar la manera con todos los medios que hay. Ahora en 1840 que él fue, ¿no? Así es, ¿no? Era algo así increíble, ¿no? Para empezar a ir a España, ¿no? No es como hoy que, bueno, te juntas a una feria y te vas de vacaciones a Estados Unidos. En Estados Unidos, o sea, el viajar era de vacaciones, no existía, pues, ese concepto. Ahora imaginémonos Antes de los ferrocarriles. irnos a estudiar a Europa, que está hasta el otro lado del mundo. Entonces, bueno, él tenía una familia con recursos, ¿no? Y eso también explica mucho de, bueno, por qué llegó a ser el hombre tan importante que fue, a fin de cuentas. Como le abre el mundo, ¿no? Le abre el mundo, crece la capacidad de él, crece su capital político. Y si mal no me falla a mí, mis datos, los cálculos que hice una vez leyendo sobre él, estuvo él de gobernador como entre 18 y 20 años en el puesto. Así es. ¿Cuántos años eran en ese momento? Eran 4 oficialmente, eran 4 años. Aunque él estuvo más por distintas razones, él tomaba el gobierno y luego lo dejaba. ¿Por qué? Porque tenía que ir a un enfrentamiento armado con X o Y, se lo dejaba a cargo a alguien. Hubo un pequeño periodo en el que su primo fue el gobernador, pero él era realmente el que manejaba la situación. Un tiempo él dejó el gobierno cuando llegan los franceses, se va a Estados Unidos y eventualmente varios generales aquí en Sonora que estaban peleando por la República. Así es. Van y le piden que vuelva y que tome el mando. Entonces, bueno, realmente estuvo yendo y viniendo por todo el estado, pero también del cargo de gobernador. Estuvo como, digo, unos 18 años, creo, de gobernador, y oficialmente creo que son unos 7 u 8 periodos, o sea, que tomaba el gobierno por distintas razones. Muchos de nuestros televidentes, de más del 1,5 millones que tenemos y que sigue creciendo. Esperemos que llegue a muchos millones más. Nos dice, se confundirán, o más bien siempre hay la duda de los dos Pesqueiras. Claro, sí. Ignacio Pesqueira normalmente es él, ¿no? Del siglo XIX. Y para referirnos al Ignacio Pesqueira de la Revolución, muchas veces se le pone la L, ¿no? Que era el segundo nombre, Ignacio Leandro Pesqueira, que él es el que desconoció a Victoriano Huerta, es el de la Revolución, ¿no? ¿Ya de siglo? El de Juárez, el del siglo XX. Así o sea, Ignacio Pesqueira es el de Juárez, ¿no? El del siglo XIX. Y el otro, Ignacio L. Pesqueira, Ignacio Leandro Pesqueira, Gallegos, creo que era el segundo apellido, él es el de la Revolución, que fue diputado ahí en 1911, 1912, después fue gobernador. Están emparentados, ¿no? Al parecer hay un parentesco ahí lejano, pero sí eran parientes. Hay un dicho que siempre se me quedó grabado de Ignacio Pesqueira García, decía, salud, dinero y tiempo para... No, salud, pesetas y tiempo para disfrutarlos. Ok, muy bien. Y él, era su dicho y se le quedó, como bien mencionas, que tuvo tiempo para disfrutar sus logros. Así es, sí, nunca se le acabó. Así es, pasando de enero a febrero, ¿qué tenemos con febrero? El primer día de febrero se cumplen 149 años del natalicio de un señor que se llama Ignacio Bonillas, que a diferencia de Ignacio Pesqueira, Ignacio Bonillas creo que es muy poco conocido. Sin embargo, es un personaje que a mí me parece muy interesante por varias razones, ¿no? Bueno, para empezar, nació en Hermosillo, ¿no? Entonces yo soy hermosillense y trato de darle honor así a es, así como no. Sí. Nació en Hermosillo él en el siglo XIX, en 1858, pero muy rápido migró. La familia de Ignacio Bonillas migró a Estados Unidos, se establecieron por ahí en Arizona, y bueno, allá trabajaron. Entonces, ya estando en Estados Unidos, él creció en Estados Unidos. Tuvo la oportunidad de irse a vivir a Massachusetts, donde ahorita estábamos comentando, fue egresado ingeniero de lo que es el MIT ahorita, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es una universidad así de primer mundo. Pues él fue, yo supongo que debe haber sido el primer sonorense egresado de esa universidad, ¿no? Qué buen dato, ¿no? Fue ingeniero, sí es. Regresa a Sonora, él fue alcalde en Nogales. Y bueno, como era ingeniero, se encargó de hacer muchas cosas en Nogales, mucha obra. Entre otras cosas, él hizo el trazado de la ciudad, él y su equipo de trabajo cuando fue alcalde. Y pues se fue consolidando ¿sí? en Sonora hasta que llega la Revolución. Fue maderista él, anduvo en una campaña con madera. Bueno, siempre se le vio así como un hombre del bando de la Revolución, es decir, no tanto del bando del porfiriato. ¿Por qué? Bueno, porque tuvo muchos vínculos con Madero y eventualmente se volvió un incondicional de Venustiano Carranza. Entonces, pero bueno, así es el destino a veces también, ¿no? A fin de cuentas, la revolución hizo que se enfrentaran tanto Ignacio Bonillas como otros compatriotas sonorenses de él, entre ellos Obregón. Entonces, ahí hay un drama, ¿no? Como te digo, mucho drama en la historia. Y el caso de Bonillas, pues fue eso, ¿no? Fue un drama, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a pesar de ser sonorense, el hecho de mantenerse leal a Carranza, que ya estamos hablando, digo, dentro de las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Hizo que Carranza, bueno, lo apoyara para ser presidente de la nación,
pero que los demás sonorenses que realmente querían otro liderato, no lo apoyaron, que eran sus compatriotas de Sonora. Entonces ahí terminó enfrentándose. Ignacio Bonillas, si ahorita no me falla la memoria, a riesgo de equivocarme, pero estoy casi seguro que sí, estuvo con Carranza cuando asesinaron a Carranza. A final de cuentas, ya que se rebelan aquí en Sonora con el plan de Guaprieta, bueno, eventualmente le caen por allá en el sur a Carranza, que decide escapar a Veracruz y en el camino por ahí por Puebla, se refugia en una choza, iba con los hombres más fieles a él. Ignacio Bonillas iba ahí. Y bueno, ahí es asesinado, ahí los intentan arrestar y atrapan a Bonillas. Estuvo en la cárcel un tiempo, eventualmente lo liberan y lo mandan, se va a vivir a Estados Unidos, donde murió. Actualmente en Tucson creo que todavía hay una calle que se llama Ignacio Bonillas, porque él fue también como un ingeniero, un político, ayudó mucho a la comunidad en Tucson. Aquí vemos una foto. Aquí la estábamos viendo. Lo tenemos, sí. Ignacio Bonillas Fraijo. Aquí en Hermosillo, en Sonora, hay muchos, tanto Fraijo, Bonillas, yo creo que hay más poco, ¿no? Que Fraijo. Sí, yo creo que sí, así es, sí. Saludo a doña Rafaela Fraijo. Pues ahí está. En febrero, marzo. Marzo, vamos a pasar rápido por marzo. Tenemos el 114 aniversario de la toma de Nogales. Esto se realizó el 13 de marzo del 14. Otra vez estamos volviendo a la revolución, ahí tenemos una foto. La toma de Nogales yo creo que debe haber sido una de las primeras grandes batallas ganadas por Álvaro Obregón. Álvaro Obregón en ese momento era coronel y todavía no figuraba tanto, quizás como ya después figuró. Esto es en 1914. Entonces toma Obregón en compañía de muchos de sus colegas. Benjamín Gil ha de haber estado ahí porque él era el encargado de la zona norte del estado. Cuando se dividen las actividades militares, se lo dividen en 3 partes. Bueno, Benjamín Gil le tocó el norte. Y bueno, juntos toman Nogales. Fue una batalla relativamente corta, derrotan allí a la guardia que era fiel a Victoriano Huerta, el asesino de Madero, y al final, bueno, al parecer el número de heridos y de Victoriano Huerta, de los fieles a Victoriano, es alrededor de 30, y capturan a otros 30, algo por el estilo, y muchos, aprovechando que están en Nogales, bueno, se cruzan la frontera y ya no los pueden perseguir, entonces escaparon a Estados Unidos. A los que agarraron, pues como pueden ver la imagen, les tocó un destino cruel, ¿no? Y cheque nomás los pasaron el por las armas de la persona que van a fusilar. En la parte de abajo, en lo blanco, dice segundos antes de ser fusilado. ¿Qué percibes de esta imagen, Miguel Ángel? Hay de todo ahí. Uno cuando va viendo fotografías de fusilados durante la revolución, se encuentra así muchas actitudes ante la revolución. Están esos, los que yo les digo, los encorvados, por así decirlo, unos que están así como haciendo su bolita, así porque, o sea, ya van a matarlos, ¿no? Así como no quiero que me toque, ¿no? Están otros que son los indiferentes, que están así con una pose muy casual, quizás este sea el caso, ¿no? Está el tipo así con su mano en la mano, así como ya me tocó, pues, ¿no? No sé. Y también están a los que yo les digo, los del pecho inflado, que se nota que así que se enfrentan al pelotón de fusilamiento, así con el pecho así listos, así cara de que listo para morir, así como con mucho, no sé, orgullo, ¿sabes? La manera de asumir la muerte y cambia. Qué bien. Nos quedamos en marzo, vamos para abril, pero vamos a un corte también de comercial. Por favor, no le cambien. Ahorita regresamos. Sí. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con un día como hoy, la página que maneja el doctor Miguel Ángel Grijalva Dávila. Nos quedamos en enero, febrero, marzo, vamos a seguir con abril. Le estamos dando los eventos, los acontecimientos que pasaron en Sonora desde el siglo XVIII hasta un poco más contemporáneo. Platícanos un poco de abril. ¿Qué sucedió en abril? Bueno, abril tenemos un día, ¿no? El 6 de abril de 1948 se inauguró la Biblioteca Museo de la Universidad de Sonora, que todavía es uno de los edificios más representativos. Ahí lo tenemos, una foto vieja, una de las primeras fotos. Uno de los edificios más representativos de Hermosillo y de Sonora, obviamente. Y bueno, pues se inauguró, fue inaugurado por Miguel Alemán. Cuentan que Miguel Alemán inauguró muchas obras en México y existe por ahí la leyenda, vamos a poner si hubo el chisme, que si sea real o no, de que le gustaba mucho poner el mapa en México y nomás poner el dedo a ver dónde cae y que donde cayó, ahí voy a ir a inaugurar algo, ¿no? Entonces presas, edificios, bueno, él vino e inauguró este edificio. Estuvo ahí el entonces gobernador, era el general Abelardo. Expresidente, ya era expresidente. Y había sido también gobernador de Baja California. Exacto. Abelardo L. Rodríguez, que se mochó como una parte de su capital personal para crear la biblioteca museo. ¿Quiénes aportaron para la creación de este museo, biblioteca, que es
que nos contaba Salvador Corral, que fue su cumpleaños el mes pasado, le mandamos un saludo, soviético, ¿no? Socialista. Bueno, los aportes vinieron sobre todo del gobierno del estado de Sonora, aprovechando que Rodríguez era gobernador y él quería que se realizara esta obra. De ahí vino realmente la mayor parte del dinero, también del gobierno federal, y Rodríguez puso una parte. Se cree que, aunque con Rodríguez lo que tiene que ver con dinero, todo se tiene que decir como se cree, se piensa, ¿no? Porque todavía no existía la transparencia y todo eso, y él tenía muchos negocios, tal vez algunos ilegales, ¿no? O sea, hay mucho ahí. Bueno, y se cree que él puso de su bolsa más o menos $500,000. Según Francisco de Realmada, la biblioteca costó, él dice, aunque no lo tiene muy claro él, pero él dice más de 3 millones. Tú ahorita me mencionas que tú tienes claro que fueron como 4. Así es. Y al final, porque le agregaron un arte, art deco en las ventanas, y como cualquier obra, ¿no? Que se le agrega a último momento. La viuda del doctor Hofer también tuvo una aportación, y muchos juntó él, ¿no? Nos comentaban que juntó a los empresarios, que juntó a los ganaderos, y todos aportaron todas las obras que hizo Abelardo, ¿no? Así es, sí. El hospital. Hizo muchas obras, invirtió mucho, y sobre todo en educación, invirtió mucho. Creció mucho la educación, financió muchos proyectos de historia, de hecho, de historiadores. O sea, de artesanos. Eduardo W. Villas, entre otros, hubo una buena inversión en el sector cultural, vamos a ponerlo así, educativo. Exacto. Sí. Después, ¿qué sigue? Mayo. Pasamos a mayo, tenemos una efeméride del 4 de mayo de 1908, es decir, se cumplen este 2017 se van a cumplir 109 años de la rendición de Luis Bulle. Ahorita van a poner una foto ahí. Luis Bulle, esto lo voy a pasar muy rápido, es un personaje muy poco conocido, que sin embargo, yo digo, hay que rescatarlo, sobre todo a esos, que uno ve las historias y dice, uy, ¿por qué sé poco? En Sonora quizás sabemos mucho del indio Cajeme, y quizás le siguió Tetaviate. Bueno, para los que no saben, después de Tetaviate, que muere Tetaviate, el que siguió en la resistencia, porque ahí no se acabó la resistencia, ya que de cierta manera todavía no se acaba, ¿no? Y de vez en cuando salen bloqueando carreteras, así de sus luchas. Bueno, después de Tetaviate, Luis Bulle fue el líder de los Yaquis, el que quedó al mando. Ahora, su periodo de guerrillas, vamos a ponerlo así, fue muy corto, es decir, estaban muy reducidos, se escondían, atacaban y se volvían a esconder. Él fue el jefe. Y en el 4 de mayo de 1908, él llegó a un pacto con el gobierno mexicano, es decir, dejó las armas. Entonces, él y 100 de sus hombres con sus familias fueron reubicados en Bicam. A la gran mayoría, incluido a él, los metieron al ejército mexicano. Él llegó a ser, creo que coronel dentro del ejército. No, o ¿Mayor? Capitán mayor, llegó a ser mayor. Y él estuvo ahí en el ejército mexicano hasta que, bueno, se viene la revolución. Él entra a la revolución y estuvo en las fuerzas de Álvaro Obregón en la batalla de Santa Rosa, si mal no recuerdo, que es donde muere. Entonces, bueno, es un personaje ahí poco conocido, que es parte de esa línea de guerreros yaquis, ¿no? A la cual pertenecieron Cajeme, Tetaviate y, bueno, después Luis Bulle, que murió. Tienes razón, es muy poco mencionado, ¿verdad? Sí, así es un personaje. Esta es una fotografía, si mal no estoy, por ahí me dijeron, aunque no lo tengo muy corroborado, que es una fotografía tomada en Guaymas, que es un estudio, alguien me dijo que reconoció la foto, que es un estudio muy famoso que existía en Guaymas donde se tomaban esas fotografías, y bueno. Qué bien. Así es. ¿Con qué continuamos? Pasamos a junio, podemos pasar a junio. Este es un tema quizás un poco más amplio, porque el 1 de junio se cumplen 111 años de que inició la huelga de Cananea, la histórica huelga de Cananea, que estalló en 1906. Aquí tenemos una foto de los mineros, y la consigna de los mineros era muy clara, y era 5 pesos, 8 horas, ¿no? Imagínate ahorita que te paguen 5 pesos por trabajar 8 horas, pues hace la huelga, pero al revés, ¿no? Porque te pagan más. Bueno, pero eso era lo que querían en ese momento, que les subieran el sueldo y que les bajaran la jornada. La jornada era de 12 horas, actualmente de 8. Entonces, bajo esa consigna, se van a huelga. Los mineros de Cananea trabajaban para la Cananea Consolidated Copper Company. Los mexicanos les decían las 4 Cs, ¿no? Porque la abreviatura es CCCC. Entonces, se van a huelga el 1 de junio de 1906. Y bueno, fue una huelga histórica, es decir, se ha escrito mucho de esa huelga, involucró muchas cosas, sindicalistas, anarquistas, socialistas, los seguidores de Flores Magón, ahí se leía mucho Regeneración en Cananea. Y bueno, uno de los líderes de hecho pertenecía, o los 3, no sé, pertenecían al Partido Liberal, y es una huelga que lamentablemente se sale de control y crea disturbios por toda la ciudad, o asesinatos, es decir,
Los mineros van por los capataces que son estadounidenses, asesinan a algunos, después los estadounidenses responden con sus guardias asesinando a algunos mineros. Y al final terminan militarizando todo Cananea para evitar así como más problemas. Se moviliza el ejército, las guardias aquí en Sonora van a Cananea. Para cuando llegan en la noche de ese día ya estaba medio tranquila la situación, pero habían muerto alrededor de 20 personas, la mayoría mineros de Cananea. ¿Qué son los huelguistas? Así es, o los mártires que se le conocen. Los mártires de Cananea, ¿no? así es. Que esa dio pie a muchas huelgas, ¿no? Dio pie a muchas huelgas y se le considera un evento así como... de hecho, por ese evento o ese suceso le dicen a Sonora la cuna de la revolución. Ahora la realidad es que todos los estados tienen su momento para decirle, si vas a Yucatán, te van a decir, no, bueno, la guerra de castas fue la cuna de la revolución. Yo creo que todas son válidas, ¿no? Todas son válidas, así es, a fin de cuentas todos quizás son así una especie de malestar general que eventualmente hizo que estallara la revolución, ¿no? Así es. Entonces seguimos con Julio. Así es, vámonos a Julio. Julio, bueno, ahí voy a contarles este julio se cumplen 34 años, mira qué poquito, ¿no? Del aniversario luctuoso de Herminio Ahumada, ahí lo tenemos, que es un personaje que a mí me gusta mucho y a veces no lo conocemos tanto, aunque lo vemos por todas partes, ¿no? Porque Herminio Ahumada, bueno, él era originario de Soyopa, y el primer dato interesante de él es que fue el primer sonorense que participó en unos Juegos Olímpicos, ¿no? Es algo muy interesante, a mí siempre me gusta mucho ese dato de él, es decir, ¿Él participó cómo? Él era velocista. Él corría los 100 y los 200 metros. Se fue a estudiar a la Ciudad de México, no estoy muy seguro en dónde está estudiando Derecho allá, pero se volvió atleta pues vamos a ponerlo, de alto rendimiento. De alto rendimiento, que quién sabe si existía el concepto, ¿no? Estos son los 20. Y lo envían representando a México, creo que también fue la primera vez que México participó en los Juegos Olímpicos el 24 en París. Él compitió en los 100 metros y los 200 y nomás corrió una vez porque no pasó a las rondas, a las siguientes. Pero hizo historia, ¿no? No, sí, claro, ¿no? Sí, o sea, pertenecer a la primera generación de deportistas mexicanos en Juegos Olímpicos, y no nomás eso, sino antes que es el de primer la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial, sí, haber ido como deportista a París a correr haber estado muy bonito, ¿no? Efectivamente, pues no se subió al podio, pero bueno, es el primer sonorense en los Juegos Olímpicos, y esto nomás es el principio de su vida, porque fue un personaje muy importante después. Después se dedicó trabajó mucho en comisiones así de deportes y cosas por el estilo, pero le invirtió mucho esfuerzo a la educación, y la realidad es que la fundación de la Universidad de Sonora se le debe mucho a él. Él gestionó mucho la creación de la universidad. Antes, o sea, se pretendía que la Universidad de Sonora no fuera una universidad autónoma o propia de Sonora, sino que fuera una especie de, pues voy a decirle, sucursal o campus de la Universidad Nacional de México, de la UNAM. Pues, sin embargo, él era muy de la idea, junto con algunas otras personas de esos tiempos, de que tenía que ser una universidad independiente de aquella, que respondiera a los valores y al tipo de persona que vemos aquí en Sonora, ¿no? Es distinta, tiene que ser una universidad sonorense, no puede ser una universidad de allá puesta aquí. Entonces él realmente tomó esa bandera y gestionó mucho la creación de la universidad. Actualmente, si visitan ahí la rectoría, el edificio de la rectoría, y antes de subir las escaleras que están ahí hay una placa donde ahí está hay un grabado de él. No, de Herminio Ahumada, y ahí viene ahí su fecha de nacimiento, fecha de muerte y esto, y ahí están sus cenizas, o sea, al morir ahí lo pusieron. Yo creo que es un dato muy interesante, ¿no? Sus cenizas descansan ahí, así es. Así es. Sí. Después pasamos a agosto. En agosto, a ver qué tenemos en agosto. Aniversario también, otro aniversario luctuoso, pero estos son el 163 aniversario luctuoso de un personaje, Gastón Rousset de Boulbon. Esto es siglo XIX, ¿no? Nos regresamos al siglo XIX. Y una vez piensa cuando lees eso, ¿qué hubiera pasado si hubiera ganado Gastón, el conde Gastón? Porque para los que no saben, Gastón es un conde que nació en Francia e intentó crearse su propio país en alguna parte del mundo. Primero fue a Argelia, no tuvo mucho éxito, eventualmente llegó a América, y cuando llegó a Sonora dijo, aquí va a ser, o sea, aquí voy a crear un país, y intentó crear la República Independiente de Sonora, que iba a ser una especie de país aparte del de México, aparte del de Estados Unidos, protegido por Francia, ¿no? Iba a ser como un protectorado. Y él desembarcó en Guaymas, intentó tomar con alrededor de 200, contrató con 350 y 200 mercenarios, se cree, ¿no? Más o menos. Intentó tomar Guaymas, pero perdió. En ese momento creo que era José María Yáñez el gobernador, que estuvo ahí en la defensa. El indio Cajeme, muy joven, estuvo ahí también en la defensa de Guaymas. Derrotaron a Gastón, a don Gastón, y pues lo mandaron a un juicio sumario. Y pues yo creo que él no esperaba otra cosa que no fuera la sentencia de muerte, y lo fusilaron un 12 de agosto de 1854 ahí en la playa, ahí en Guaymas.
Hubiera cambiado el ámbito Hubiera de cambiado, Sonora, sí, ¿no? no, La todo. historia. Ahorita estaríamos hablando en francés ahorita, yo Así creo. es, acá hubiéramos estado mandando saludos en los dos idiomas. Sí. Entonces, ahí lo fusilaron, lo enterraron ahí en Guaymas, estuvo enterrado un tiempo hasta que llega la intervención francesa con Maximiliano, y ya los franceses toman control de todo el territorio, fueron a la tumba y sacaron los restos del conde Gastón y los enviaron a Francia. No tengo idea de dónde está enterrado por allá, pero sí, se lo llevaron. Todos sus restos, Ahí, vamos, también. Sí, ¿no? dijeron, no, vino a intentar aquí independizar, nosotros ya independizamos, no, vamos a sacarlo y lo vamos a honrar por allá en Francia, ¿no? Porque hizo el esfuerzo. Y entonces allá se lo llevaron. Estuvo enterrado pocos años en Güemes. La frase del himno nacional, ¿no? Ahí se llevó a cabo. Claro, el mexicano su grito de guerra, sí, ¿no? Sí, bueno, varias, todo el himno nacional está muy belicoso, ya que lo ves bien. Así es. Septiembre. Para septiembre les traigo, a ver, el 15 de septiembre de 1908, es el aniversario 109 de la fundación de la penitenciaría. Ahí la tenemos la foto, ahí la tenemos todavía, afortunadamente es un edificio histórico que sigue ahí en pie, también uno de los más importantes. Y bueno, se fundó, como les digo, el 15 de septiembre de 1908. Fue una construcción, pues así, muy, muy digna del porfiriato, que quería construir cosas nuevas, el avance, el progreso, ¿no? Vino Ramón Corral para entonces ya era vicepresidente de México, estuvo ahí en la inauguración, el gobernador era Luis Emeterio Torres, y bueno, ahí estuvieron. Costó alrededor de 600,000 pesos. 600,000 pesos. Mira, nomás que poquito. Imagínate ahorita que quieran construir una cárcel con 600,000 pesos, pues cárcel para uno nomás, yo creo va a ser porque no es nada, ¿no? Ahí se construyó con las piedras del mismo Cerro de la Campana, fue un Así francés. Ahorita lo están renovando para Lina, ¿no? Así es, ahorita todavía es Hay museo. que visitarlo ya que no sé qué tanto tiempo, pero yo creo que poco tiempo. Hay que visitarlo ya en la renovación. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ok, octubre, vamos con octubre. En octubre se cumple un aniversario 49 del final, yo le digo el final de la Cervecería Sonora, y tenemos una imagen. La Cervecería Sonora se fundó a final del siglo XIX, fueron alemanes que vivían en Sonora, y una vez una colega estaba estudiando esto y dice, se debió en gran medida, le decía ella algo así, la Cervecería de Sonora es una historia de amor, dice algo así, ¿no? Porque cuentan que un alemán realmente se quedó a vivir aquí porque se enamoró de una sonorense y bueno, me voy a poner a hacer cerveza y creó la Cervecería Sonora. Y bueno, yo le digo el final porque el 31 de octubre del 68 hizo un pacto con una cervecería muy famosa de Monterrey que supuestamente quería renovar la fábrica de la Cervecería Sonora, modernizarla, etcétera. Pero una vez que la compró se dio cuenta que, o bueno, no sé qué había pasado, el punto es que dijeron, bueno, siempre no, y la cerraron, ¿no? Fue una industria que duró más de medio siglo aquí en Sonora, que le daba trabajo a muchos sonorenses, que tenía dos cervezas, que era la que más vendían, una que se llama High Life y la Centenario Negra. Y bueno, fue una cervecería que daba mucho empleo y bueno, y aparte daba mucho podemos goce, ver enfrente obviamente. la casa de los propietarios, ¿no? Así es. Periodista cajemense. El periodista cajemense, ahí te va rápido. El periodista cajemense es un personaje que igual a mí me gusta mucho, creo que es relativamente poco conocido, pero bueno, Bartolomé Delgado León, hoy se cumple natalicio 80, estaría vivo todavía Bartolomé, de no sé por qué murió prematuramente, muerto antes de los 50. Y él era originario de Torreón, nació el 11 de noviembre del 27, pero se mudó aquí a la ciudad de Obregón, estuvo aquí en Sonora. Y se volvió un periodista muy, pues voy a ponerle célebre, y así para que entiendan así en pocas palabras rápido, sobre todo las generaciones nuevas, él ha haber sido para la década de los 50, ha haber sido para Sonora lo que Carmen Aristegui es a nivel nacional ahorita, ¿no? Así como el periodista crítico de oposición, así por excelencia, ¿no? O sea, era un hombre muy crítico con el partido, con el régimen, un hombre crítico. Eso le ocasionó que le dieran bola negra, es decir, que estuvo desempleado mucho tiempo, a veces le cerraban puertas, y bueno, fue perseguido también como periodista de oposición, al grado que una vez tuvo que incluso disfrazarse de mujer para escapar de la ciudad de Obregón sin que lo agarraran los policías. Vamos a cerrar con el escudo de Sonora. Así es, va por último escudo de Sonora. Bueno, el escudo de Sonora, el 15 de diciembre de 1944 se crea el decreto para hacer el escudo de Sonora, entonces 2017 van a ser los 63 años del aniversario. Bueno, el decreto trae todo, ¿no? Cómo debe ser el escudo y todo esto. Entre dos datos interesantes rápido que te puedo dar, es el único escudo a nivel nacional que tiene una imagen de un indígena, ¿no? Lo cual suena muy extraño, ¿no? O sea, muy indigenista. ¿Qué estado no? Entonces, y lo otro muy curioso, está muy colorido el escudo de Sonora. ¿Por qué? Porque Abelardo L. Rodríguez era gobernador cuando lo hicieron y cuando se lo enseñaron dijo que no podía distinguirlo bien porque algo que pocos saben es que Rodríguez era daltónico. Exacto, que nomás
hay colores, ¿no? Exacto, entonces pidió que le pusieran mucho color y colores muy intensos para tener una mejor imagen. Aguilar fue uno de los creadores, ¿no? Del escudo. Antes del escudo bélico que había hecho Diego Rivera. Así ¿no? es, Diego Rivera es un escudo bélico con una suástica en el pecho. Nos retiramos, le damos gracias por habernos visto. Nos vemos el próximo jueves, nos acompañará Bulmaro Pacheco y muchas gracias, Miguel Ángel. Así es un gusto estar aquí, un saludo a todos los que siguen ahí la página, la Historia Sonora, y muy agradecido de estar aquí. Hasta el próximo jueves.